Vamos a la palabra de Dios. Tremenda palabra. Esta palabra está en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 27. Y vamos a estar leyendo este texto en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión, como ya ustedes saben, más fácil de entender para nosotros. Les voy a pedir que nos pongamos en pie un momento. Vamos a tener también la lectura de la palabra aquí en la pantalla del televisor. Para los que no tengan la versión, también la puedan estar leyendo ahí. Repito, Hebreos 11, 24 al 27. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Cuántos alaban al Señor? Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme, escuche, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Cuántos adoran al Señor? Te alabamos, Señor, por tu palabra. Palabra de gloria, Señor. Que en este momento queremos que a través de ella tú hables a nuestras vidas, Señor. Hasta escuchar en esta hora, Señor, a nosotros, Señor, que podamos recibir esa palabra con corazones abiertos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Padre, te hemos estado adorando, nos hemos estado preparando para que en esta hora podamos ser como tierra fértil que recibe la semilla de tu palabra. Para que esa semilla, Señor, germine en nosotros y produzca frutos, Señor. Queremos ser cristianos de frutos, Señor. No de lenguas, Padre, sino en espíritu y en verdad. Bendícenos a través de esta palabra. Y en todo te prometemos siempre la gloria a ti, Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Hay una palabra de parte de Dios, hermanos y hermanas, para nosotros hoy, que ha estado dando vueltas y vueltas en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu durante toda la semana. Una palabra tremenda, una palabra de poder y de vida. Y cuando reflexionaba en ella me recordé inmediatamente de la historia de aquel hombre que tenía como meta, como objetivo, escalar una montaña alta, bien alta. Y acometió ese empeño con todas sus fuerzas, pero cometió un error. No calculó bien el tiempo que se iba a tomar en escalar la alta montaña. Y casi llegando a la cima se dio cuenta que ya le iba a caer la noche encima sin llegar a tierra firme. Y por eso trató de apurarse todo lo más posible. Y en su desesperación, en su apuro, cometió varios errores que los alpinistas no deben cometer. Y en un momento dado, la soga que los sostenía se zafó de donde estaba puesta e hizo que este hombre comenzara a caer hacia el vacío en caída libre por mucho tiempo, hasta que por fin la soga que lo sostenía, que estaba en otro lugar, lo detuvo y lo sostuvo balanceándose en el aire. Pero ya era de noche
Y este hombre no veía y no sabía tampoco cuánto le faltaba para llegar al suelo. Así que se quedó así, tranquilito allí donde estaba, en suspenso, esperando que pasara la noche y llegara la luz de un nuevo día para poder ver qué iba a hacer entonces. Pero este hombre no contaba que durante la noche cayó una fuerte nevada en la montaña, bien fuerte. Y al día siguiente, los socorristas que vinieron a tratar de ayudarlo encontraron su cuerpo ya sin vida, colgando en el aire a apenas 3 metros del suelo. Si este hombre hubiera tenido fe y al menos hubiera hecho algo, hubiera luchado algo por salvarse, a lo mejor lo hubiera logrado. Pero él no hizo nada. Se quedó de brazos cruzados. A lo mejor incluso ya estaba cansado de luchar en medio de la oscuridad de la noche y por eso no se salvó. Pero hermanos y hermanas, cuando yo meditaba en esta historia me daba cuenta de que así somos nosotros, los seres humanos. Hay momentos en la vida en que nosotros nos cansamos de luchar y no hacemos nada. Esto es real. ¿O a usted nunca le ha sucedido? ¿Por qué? Debido a que nosotros a veces bajamos los brazos y dejamos de luchar por muchas razones. Les comparto las que para mí son las dos principales. Número 1, porque ya nos cansamos de tener que luchar siempre con lo mismo. ¿No es verdad? Lo mismo, como decimos nosotros los hispanos, lo mismo con lo mismo hoy, lo mismo mañana. Como que luchamos y no vemos a veces el fruto, el resultado de nuestra lucha. No vemos que cambien las cosas o que tengamos algún buen resultado de ese esfuerzo y por eso perdemos la fe y perdemos la esperanza de que las cosas puedan cambiar o mejorar. El sentirnos incluso atrapados y sin salida en medio de una situación trae desánimo, trae desaliento. Y por eso dejamos de luchar. Y número 2, nos cansamos también de tantas luchas, tantas batallas que tenemos que librar casi a diario. Nos cansamos de tanta tensión, aguantar tanta tensión en nuestras vidas. Porque hermanos y hermanas, enfrentar una lucha, una batalla, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida matrimonial o familiar, en el trabajo o aún en la misma iglesia, o como la que hemos vivido socialmente en los últimos tiempos con esto del COVID, añade tensión, añade más preocupación, añade angustia a nuestra vida, añade temores y por tanto hay más desgaste en nosotros, desgaste mental, desgaste emocional, desgaste hasta espiritual. Y hay quienes se quiebran ante la tensión y el desgaste. Hay quienes no pueden aguantar tanto eso, y más si es por tiempo prolongado. Nos cansamos de luchar por salvar nuestro matrimonio. Nos cansamos de luchar por salir adelante y mejorar económicamente. Nos cansamos de luchar por nuestros hijos, especialmente por su salvación. Nos cansamos de luchar contra tantas pruebas y adversidades que nos vienen a veces a diario. De luchar contra la enfermedad o el dolor. Nos cansamos de vivir encerrados, ¿sí o no? Que no podemos ni tocar ni saludar a nadie. Que no podemos reunirnos como estamos acostumbrados a hacer por causa de este virus. Estamos cansados de vivirlo y de sufrirlo por meses y meses, ¿sí o no? Pero esto no es lo único por lo que nos cansamos.
Somos muchas veces atacados, somos muchas veces perseguidos por causa de nuestra fe. Hoy más que nunca. Somos cuestionados muchas veces en nuestros principios. Somos criticados aún por los mismos que deberían estar de nuestro lado. Somos tratados hoy en día muchas veces como gente intolerante, xenofóbica, ultrafundamentalista, de mente y de corazón cerrados. Se burlan de nosotros muchas veces. Nos dicen que no somos progresistas, que no vivimos nuestra fe de acuerdo a estos tiempos en los que estamos. Somos echados muchas veces por causa de Cristo a un lado y somos discriminados. La lucha a veces es tan dura, tan desgastante, que llega un momento en que simplemente hacemos esto. ¿Entiendes? Bajamos los brazos. Bajamos los brazos y no queremos seguir luchando más. ¿Para qué? Nos decimos. Es como una pelea de boxeo. ¿Usted ha visto? ¿Cuántos han visto una pelea de boxeo? Levántenme la mano, a ver. Es como una pelea de boxeo. A ver, Felo, vente para acá. Vente para acá que tú y yo vamos a boxear aquí ahora. Jalaba. Vamos, arriba, ponte en guardia ahí. ¿Te has visto una pelea de boxeo? Al principio, Felo engaña. Al principio, cuando empieza un combate, una pelea de boxeo, los boxeadores, ¿cómo están? Al 100%, ¿verdad? Y empiezan a tirarse golpes. Pero tira golpe, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Pero verá. No, se me embulla y aprovecha, vaya. Se me embulla y aprovecha el hombre. Y al principio los boxeadores están con toda la fuerza, con toda la energía, y se dan y se tiran uno y otro. Y usted ve que se dan hasta, como decimos en mi país, hasta con el cubo. ¿Verdad? No te vayas, espérate todavía. Pero en la medida que pasan los rounds, ¿verdad? Normalmente las peleas, ¿cuántos rounds son? 12 rounds, 10 rounds. Más o menos hoy en día. Antes eran hasta 15 rounds. En la medida, más o menos, gracias Virginia, ahí tenemos un especialista en boxeo. En la medida que pasan los rounds y el boxeador se va desgastando, usted ve que llega un momento en que hace esto. ¿Por qué? Porque está cansado. Sí, y algunos bajan a la guardia, ¿verdad? Como decimos en el argot, en el vocabulario del boxeo, bajan la guardia. ¿Por qué? Porque ya no pueden ni sostener las manos. Porque están bien cansados. Puede ser que se haya preparado muy bien y todo, pero no importa. El desgaste a veces es tan grande y más que está recibiendo golpes. Porque no solo estás dando, estás recibiendo. Llega un momento en que el boxeador ya no puede ni sostener los brazos y los baja. Y ahí es cuando el otro puede aprovechar y golpearlo y tumbarlo. Gracias, Felo. Así es en la vida. Así es en la vida. A veces nos cansamos de recibir tantos golpes que bajamos los brazos y no queremos seguir luchando. Eso me recuerda también una escena de la famosa película La Guerra de las Galaxias, Star Wars. ¿Cuántos los han visto? Pero la primera, la original, la que salió allí cuando yo tenía como 4 años. Más o menos, ya Sergio tenía como 10 más o menos, ¿no? Pero la primera de todas, en la que uno de los principales personajes a través de la cual se desarrolla la trama, para los que lo saben, que se llamaba Obi-Wan Kenobi, está peleando con el sable de luz contra Darth Vader, que es el malo de la película, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y en esa escena, en un momento determinado en que Obi-Wan Kenobi está luchando contra Darth Vader, usted ve cómo él baja los brazos y deja que Darth Vader lo mate. ¿Se acuerdan de esa escena?
No, aquí no hay gente. Ahora todo el mundo jovencito y nadie se acuerda de la película. Ay, bendito. Bendito Dios. Fue en la primera película hay esa escena. Está Luke Skywalker viendo la escena de lejos. Y como nunca la viste. Gracias a Dios, Julio. Y ve cómo Darth Vader mata a su maestro, que en este caso era Obi-Wan Kenobi, porque Obi-Wan Kenobi bajó los brazos y dejó que lo mataran. Por cierto, muy sugestivo el nombre del malo de la película, Darth Vader. Dark. Ok, ya me están corrigiendo enseguida. ¿Vieron? Nosotros también, hermanos y hermanas, escúchenme. A veces bajamos los brazos y dejamos que Dark Satan, o sea, Satanás, el señor de las tinieblas, de la oscuridad, nos pase por arriba y acabe con nosotros. Porque nos cansamos de luchar. Y cuando nosotros bajamos los brazos y dejamos de luchar en la vida, eso es fatal para nosotros. Es fatal para nosotros, para nuestra familia, y es fatal hasta para tu iglesia. ¿Entiendes? Por eso yo quiero hablarte hoy del ejemplo de Moisés, el que no se cansó nunca de luchar y luchar. ¿Cuántos alaban al Señor? Al menos yo lo veo de esa manera, porque entiendo que eso de alguna forma es de lo que nos habla el texto de Hebreos que leímos al principio de esta predicación. Primero, la vida de Moisés es sumamente interesante. La podemos dividir incluso en 3 etapas, y los eruditos bíblicos mismos están de acuerdo con eso. Una primera etapa donde sabemos que Moisés nace en el seno de una familia hebrea en un momento crítico. Porque el faraón de Egipto había ordenado que todos los hijos varones de las hebreas, todos los hijos que nacieran varones, fueran asesinados. Escuchen, qué horror. El faraón había ordenado que todos los hijos que nacieran varones fueran asesinados para evitar que el pueblo de Dios se siguiera reproduciendo, siguiera creciendo. El faraón ya le temía al pueblo de Dios. Y ahí es donde por propósito de Dios la vida de Moisés es salvada por su madre y por su hermana. Y Moisés es recogido de una canasta en un río por la hija del faraón, que lo adoptó, lo crió y lo educó en el palacio como si fuera de la familia real. Ahí es donde Moisés, hermanos y hermanas, conoció el lujo, las riquezas de la vida, el tener privilegios simplemente por ser el hijo adoptado de la hija del faraón. Déjame decirte, Moisés podía haberse quedado con eso para siempre. Moisés podía haber vivido bien el resto de su vida. Estaba en el palacio del faraón, disfrutando de todo lo que nadie podía disfrutar, ¿entiendes? Ahí donde mucha gente quiere estar hoy también. Quiere disfrutar de los placeres de esta vida. Quiere estar en el palacio del faraón. Moisés podía haberse quedado ahí, pero algo se despertó dentro de la vida de Moisés el día que vio como un soldado egipcio maltrataba a un hebreo. Y a Moisés le pareció un abuso tan grande que terminó matando al soldado egipcio. Y el hecho llegó a oídos del faraón, que dice Éxodo capítulo 2 verso 15, comenzó a buscar a Moisés para matarlo. Y ahí comenzó la segunda etapa de la vida de Moisés, porque tuvo que huir de Egipto y perder todos sus privilegios. Y se fue a la región de Madián, una región montañosa, donde Moisés se casó y se convirtió en un simple pastor de ovejas. Del palacio del faraón a la región perdida de Madián, pastoreando ovejas. Dice la Biblia que pastoreaba, ni siquiera eran suyas, dice que eran las ovejas de su suegro Jetro. Y ahí parecía que la vida de Moisés transcurriría hasta el final de sus vidas
de su vida, de sus días de una manera simple, sin que ocurriera realmente nada importante. Y si uno lee la Biblia hasta ese momento y no conoce el final, se pregunta, bueno, ¿y dónde está el propósito de Dios en la vida de Moisés reflejado aquí? Porque la vida de Moisés parecía, repito, en ese momento carente de todo propósito y de todo sentido, perdido en ese lugar, siendo un simple pastor, lejos, bien lejos de Egipto. Nada, escúcheme, absolutamente nada hacía ver o imaginar en ese momento que Moisés podría llegar a ser un gran libertador, un héroe, un gran personaje dentro de la historia del pueblo de Dios. Nada hacía ver eso. Moisés parecía más bien perdido. Pero ahí, aún perdido y sin ser nadie ante los ojos del mundo, fue que Dios lo llamó, alábelo, para la gran tarea de liberar a su pueblo de su esclavitud en Egipto por medio de aquella zarza. ¿Recuerdan que ardía? Y no se consumía porque allí estaba la misma presencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Allí no solo Dios, escúcheme, le hizo un llamado. Dios le dio un propósito, le dio una misión, le dio una visión clara, concisa, concreta de lo que Él quería que Moisés hiciera y cómo quería que lo hiciera. Ahí está en Éxodo capítulo 3. Versículos 7 al 10, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor le dijo, Éxodo 3, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia, porque el Señor oye nuestros gritos de angustia. Alabe lo que Él vive. A causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto. Por favor, escuche bien la palabra, porque son palabras de vida. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Qué lindo es escuchar que Dios está al tanto de nuestros sufrimientos. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve. Mira el llamado. Ahora ve, porque te envío al faraón. Aleluya. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Wow. ¿Cuántos alaban a Dios? Perdido en las montañas de Madián. Porque no importa dónde estemos, allí nos alcanza la gracia y la mano de Dios. Alábelo. Tú nunca vas a estar perdido para Dios. Tú nunca vas a ser una gente desconocida para Él. Dios sabe quién tú eres. Dios te conoce. Dios sabe dónde estás, cuál es tu condición. Y aún ahí Dios te puede llamar a grandes cosas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, y a partir de ahí, hermanos, comenzó una lucha en la que Moisés iba a encontrar grandes tropiezos, grandes obstáculos en su vida, retos, murallas, cosas que parecían casi imposibles de superar. Primero, el primer reto que tuvo fue ir a su propia gente, a su propio pueblo, para decirles que Dios los enviaba a liberarlos de su esclavitud en Egipto y que su pueblo le creyera, sabiendo su pueblo quién era, cómo había sido criado por la hija del faraón y aún lo que había hecho. Primer reto, que su pueblo le creyera, que su pueblo lo aceptara. Y Dios lo hizo, porque cuando Dios está detrás, lo que parece imposible se vuelve posible. ¿Alguien alaba a Dios? En segundo lugar, tener que presentarse ante el faraón como Dios le había mandado que hiciera y decirle en su cara: esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ahí está en Éxodo capítulo 5 verso 1. Y sigue diciendo el texto ahora en el versículo 2 que el faraón le dijo: ¿ah, sí?
¿Y quién es ese Señor? Escuche, ¿quién es ese Señor? ¿Por qué tendría yo que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Tremendo reto. Así con su cara fresco como una lechuga se presentó al faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo. Así dice el Señor. ¿Cuál Señor? Yo no conozco ningún Señor y no voy a dejar ir a ese pueblo. Tremendo reto. Porque quien tenía el poder, ¿quién era? El faraón. El que tenía la sartén por el mango, el que decidía sobre toda su vida. No era Moisés, era el faraón. Pero faraón no sabía que por encima de él estaba Dios. Alábelo. Porque por encima de los poderes de este mundo estará siempre Cristo nuestro Señor, y a su nombre. Así que miren los retos que tuvo que enfrentar Moisés. Y mientras más ellos le insistían en que liberara al pueblo, más terco y más duro se ponía el faraón, hasta que comenzaron a caer las plagas sobre Egipto. Y ciertamente ese no fue un tiempo fácil, porque vivir las plagas no es fácil, ¿verdad? Porque hasta la última plaga el corazón del faraón no se ablandó. Nosotros creemos a veces que porque clamamos a Dios en la primera vuelta todo se va a resolver. A veces hay que esperar a la última plaga. Alabe. A veces hay que esperar. Hay que ser fiel. Hay que perseverar. Hay que seguir insistiendo. Hay que tocarle a la puerta a Dios. Y yo estoy seguro que siempre al final Dios abre la puerta en su tiempo y en su momento. Y el tiempo de Dios siempre es mejor que el nuestro. ¿Alguien alaba a Dios? Hasta la última plaga el faraón no se ablandó. Pero Moisés nunca se cansó de luchar por liberar a su pueblo. En verdad no fue fácil, pero lo logró. Por la gracia y por el poder de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y en tercer lugar, dos cosas más. Primero, guiar, dirigir a este pueblo no fue tampoco un lecho de rosas. Porque este era un pueblo rebelde. Este fue un pueblo impaciente, falto de fe, murmurador, terco, duro de corazón y sobre todo que se volvía fácilmente a los ídolos. Y de manera constante. Cada vez que había un tropiezo, para los ídolos otra vez. Ahí está la famosa historia de cuando hicieron el becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Horeb recibiendo las leyes de Dios. Y ellos ahí abajo haciendo un becerro de oro y adorándolo como si fuera Dios. Después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Guiar, dirigir a este pueblo no fue nada fácil. Y número dos, los tremendos y difíciles obstáculos que ellos encontraron en camino hacia la tierra prometida. Desde el paso del Mar Rojo, que recuerden, llegaron ahí, no tenían escapatoria. Y Dios abrió el mar. ¿Cuántos alaban su nombre? Hasta no tener que comer, ni tener que beber, porque estaban en medio del desierto. Más de 2 millones de personas. No estamos hablando de 2,000, ni siquiera 200,000. Más de 2 millones de personas. No era fácil. Incluso hubo serpientes que los atacaron y que mataron a muchísima gente. Y pudiera seguir con esta lista, porque la lista de retos que tuvo que enfrentar Moisés es larga. Pero por muy duro que fueron los obstáculos, las pruebas, las dificultades que Moisés encontró en su camino, en la realización de esa meta, él luchó y luchó y nunca se cansó de luchar, aunque de vez en cuando perdió la paciencia porque era humano como tú y como yo. Pero aquí el punto es cómo él no se cansó de luchar hasta alcanzar la victoria. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Oyó eso, mi hermano? Moisés luchó y luchó por su pueblo y no se cansó de luchar. Y yo creo que eso se debió principalmente a Dios, que era quien lo animaba. Porque es Dios quien nos anima. Dios que lo ayudaba, Dios que lo guiaba, Dios que lo sostenía. Y también porque el mismo Dios le había dado una visión clara, un camino a seguir.
un propósito que le dio sentido a su vida. Y ciertamente no hay nada como tener una meta y una visión clara de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Escuchó? No hay nada como tener una visión clara. Esto es lo que Dios quiere para mí y esto es lo que voy a hacer. Y esto es lo que voy a seguir hasta el final, porque si esto es lo que Dios quiere, esto es lo bueno para mí, alábelo. No hay nada como tener una visión clara de lo que uno tiene que hacer, Mili. No hay nada como tener una visión clara. Yo sé que tú estás pasando por una prueba ahí. Pero cuando uno tiene la visión clara de qué es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios, tire por ahí, que Dios le va a sacar en victoria. Aleluya. Cuando tú tienes una visión clara de lo que Dios quiere que hagas y hacia dónde Él te quiere dirigir, eso te da, número uno, sentido, dirección, propósito. Que no andes a ciegas o andes a tontas dando golpes al aire. Te evita quedarte estancado en un lugar que a lo mejor no te conviene. Dando vueltas y vueltas en ese lugar, pero sin nunca llegar a ninguna parte. Tal como le sucede a muchas personas hoy que se conforman con quedarse en Madián pastoreando ovejas, que no tiene nada de malo, pero es que Dios tiene más. Dilo conmigo, Dios tiene más. Dios tiene más para ti, Dios tiene más para tu casa, Dios tiene más para tu familia, Dios tiene más para esta iglesia. No hay nada malo en pastorear la oveja, pero Dios tiene más. ¿Entiendes? Dios tenía más para Moisés, mucho más. Como Dios tiene mucho más para ti y para mí. Dios tiene cosas hermosas, Dios tiene cosas gloriosas, Dios tiene para ti y para mí cosas que nunca hemos imaginado. Alábale. No te quedes en Madián conforme. Si Dios te ha dado una visión, una meta, síguela, como hizo Moisés. El tener un propósito y una visión te permite también mantenerte activo. Te permite mantenerte luchando siempre por algo. Porque hermanos y hermanas, hay que mantenerse activo y luchando siempre. Aleluya. Ay, escúcheme, pueblo de Dios, porque aquí está el centro de este mensaje. Hay que mantenerse activos y luchando siempre. Dígalo conmigo, siempre. Ese es el mensaje que yo quiero darles. Tomando como ejemplo la vida de Moisés. Dice el texto de Hebreos que por esta razón fue que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. ¿Cuánto tenemos que aprender de Moisés? Mire la palabra de Dios lo que dice. Hoy en día la gente quiere disfrutar los placeres del pecado y por eso están perdidos. Pero mi hermano, disfrutar de los placeres del pecado no es lo que te da a ti verdadera dicha y felicidad en esta vida. El que te da verdadera dicha y felicidad se llama Cristo el Señor. Moisés estuvo dispuesto a renunciar a eso y mira lo que Dios hizo con su vida, como Dios lo puede hacer también contigo. Dice el versículo 26 que consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. ¿Cuánta gente obsesionada con los tesoros de Egipto hoy? ¿Cuánta gente que me dice, como me gustaría ganarme la lotería? ¿Para qué? Vamos a disfrutar la vida. Porque tú no conoces lo que es disfrutar la vida. Disfrutar la vida de verdad es disfrutarla con Cristo el Señor. Es vivir con Él cada día, es tenerlo presente desde que te levantas hasta que te acuestas. Y aún en la noche que Él vele por ti en tu sueño. Alabe lo que Él vive. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora escuche esto, dice que Moisés tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Porque por la fe Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer, como hoy ninguno de nosotros deberíamos ser dominados por el temor. Alábelo.
sin temer al rey, al faraón de Egipto, y siguió firme en su camino. ¿Por qué? Dice, porque tenía los ojos puestos en el invisible. ¿De quién está hablando? De Dios. Tenía los ojos puestos en Dios. Tengo una meta, tengo un camino que hacer, tengo algo que hacer, tengo un sentido, tengo un propósito. Pongo mis ojos en Cristo y voy con Él hasta el final. Y lucho y hago lo que tenga que hacer porque me espera una corona, porque me espera un premio, porque me espera una recompensa que es mejor que las que da esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Te das cuenta? Moisés puso su mirada en Dios y por eso no se cansó de luchar. Hermanos y hermanas, en esta vida y más en nuestra vida cristiana, tampoco nosotros nos podemos cansar de luchar. Dile que está a tu lado, no te canses de luchar. Vamos, díselo. Le decimos a los que están por la internet, en Facebook Live, no te puedes cansar de luchar. A los que están ahora mismo enfrentando la enfermedad del COVID, le decimos en el nombre de Cristo, no te canses de luchar porque Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos cansarnos de luchar porque el día que hagamos eso, el día que bajemos los brazos, no solo no recibiremos la recompensa que viene de Dios, sino que ese día será el fin para nosotros. Es ese día que dejemos de luchar literalmente, como le ha sucedido a mucha gente que dejan de luchar en la vida, podemos hasta morir. Usted sabía eso, ¿verdad? Hay personas que cuando se cansan de luchar y bajan los brazos y se tiran al abandono, llegan hasta la muerte. ¿Sabía? Y Cristo no vino a esta tierra a dar su vida por nosotros. Cristo no vino a salvarnos para que tú y yo seamos derrotados, para que tú y yo seamos aplastados, ni por Satanás, ni por sus ataques, ni por las circunstancias que nos puedan estar envolviendo y que nos puedan estar ahogando ahora mismo, ni por ninguna otra cosa. Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Recíbela en el nombre de Jesús en esta hora. Por todo esto es que Dios me ha dicho que les diga hoy que tenemos que seguir luchando, hermanos y hermanas, por nuestras vidas. Tenemos que seguir luchando por nuestros hijos e hijas. Tenemos que seguir luchando por nuestra familia. Tenemos que seguir luchando, pueblo de Dios, por nuestra vida espiritual. Tenemos que seguir luchando por nuestra relación con Dios, por mantenerla viva, por mantenerla pujante. No nos podemos cansar de luchar. Porque como dice un pensamiento que leí por estos días, a veces la última llave es la que abre la puerta. Alabe. De verdad que estoy cansado de oír a la gente decir, estoy cansado, y valga la redundancia. Estoy cansado de luchar y luchar, especialmente a los cristianos. Y es verdad que todos los seres humanos, aún los cristianos, nos podemos cansar física, mental, emocional y aún espiritualmente, y no una vez, sino varias veces. Pero para mí, y siempre lo he dicho, el problema es quedarse así, en esa condición por tiempo y tiempo, sin levantarse de ahí. Es como cuando tú te acuestas súper cansado de tanto trabajar y trabajar en el día, pero a la mañana siguiente te levantas para seguir en la lucha. ¿No es así? ¿Cuántos se han acostado súper cansados un día? Pero la mañana siguiente te levantas para seguir en la lucha. Porque en la noche, con el sueño, con el descanso, se renuevan tus fuerzas. Y puedes enfrentar entonces el nuevo día y todo lo que trae. Cuando un cristiano se cansa de luchar y abandona la lucha es porque su relación con Dios se ha perdido, o al menos ya no es tan fuerte como antes. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que nos renueva, es el que nos levanta, es el que nos da nuevas fuerzas, nuevo ánimo, nueva fe, nueva esperanza y aún nuevos sueños. Alabe. Dios es el que hace eso. ¿Cuántos saben eso? Cuando tu relación con Dios no está así, tú pierdes esa visión. Pierdes esa verdad
de vista en tu vida. Ya vimos que Moisés, por ejemplo, podía haberse cansado de luchar por liberar a su pueblo y después hasta de dirigirlo, después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero él no se cansó. Él podía haber dicho, o nosotros mismos podíamos haber dicho que ya Moisés no estaba para esa lucha, porque Moisés ya no era joven. ¿Saben ustedes qué edad tenía Moisés cuando estaba dirigiendo al pueblo? ¿Saben? ¿Tienen una idea? ¿Una idea? Más o menos. Como 80 años. Diste en el clavo. Disparaste, no sé si fue de carambola, pero tenía 80 años. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos 80 años? No, nadie va a levantar la mano aunque lo tenga, no importa, yo sé. 80 años tenía Moisés cuando tuvo que asumir este reto. Y lo hizo. Y no se cansó de luchar. No hay excusas para nosotros, hermano. ¿No se da cuenta? Nosotros hoy, inspirados en su ejemplo y en el de muchos otros, tenemos que seguir luchando también hoy. Y no nos podemos cansar de luchar. Y no solo por nosotros o por nuestra familia. Hay que seguir luchando, hermano y hermana, por esta iglesia. En medio de estas circunstancias y estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir, tenemos que luchar por mantenerla abierta. Esa es nuestra visión. Tenemos que luchar porque no solo esté abierta, sino que también esté viva. ¿Cuántos quieren una iglesia viva? Cuando tú o yo o cualquier persona venga aquí, en verdad nos podamos encontrar con Cristo cara a cara, frente a frente, y podamos recibir de Él lo que nuestra alma y todo nuestro ser necesita recibir. Porque solo con Cristo recibimos lo que nuestra alma necesita. Alábelo. Tenemos que venir aquí para que se derrame, y aquí se derrame el fuego del Espíritu Santo y el poder de Dios actúe en nuestras vidas y se manifieste en nosotros, trayendo salvación, trayendo sanidad, restaurando, levantando, rompiendo cadenas y ataduras del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que cuando vengamos aquí podamos sentir el toque de Dios transformando nuestras vidas. Tenemos que seguir luchando porque así sea, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y aun cuando estemos en nuestras casas, cuando estemos en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres de cada día, ahí también sigamos siendo la iglesia que Cristo quiere que seamos, amándonos, preocupándonos, ayudándonos, atendiéndonos y orando los unos por los otros. Más que palabras, gestos, acciones de amor, del amor que decimos tener en nuestros corazones. Pero si lo tenemos, hay que darlo. Porque uno da de lo que tiene, no de lo que no tiene. No podemos cansarnos de hacer esas cosas. Y sobre todo no podemos cansarnos de predicar el evangelio a otras personas. ¿Me escuchó? No podemos cansarnos de predicar el evangelio. Y fíjense que no estoy diciendo de invitar a la iglesia o de invitar al culto, sino de hablar del Cristo que vive en nosotros. Hablar de aquel que nos sacó del pozo, hablar de aquel que nos salvó, de aquel que nos transformó. No nos podemos cansar de hacer eso, iglesia. ¿Alguien dice amén? Porque esa es nuestra misión principal. Para eso existimos. Si no somos un club, una asociación, cualquier otra cosa. Pero la iglesia es para predicar el evangelio y que las almas se salven. Amén. La Biblia dice claramente en Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Escuchó? Yo le doy gracias a Dios por todos los que están aquí y aún por los que están todavía en Facebook. Gracias doy a Dios por todos los que a pesar de han permanecido. No se canse de luchar.
¿Escuchó? Esta es la palabra de Dios. No nos cansemos de luchar. Tenemos que seguir en la brecha. Tenemos que seguir de pie. Tenemos que seguirnos animando los unos a los otros, sosteniendo los unos a los otros, porque solo así podremos salir en victoria de todo esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por eso, teniendo en cuenta el ejemplo de Moisés y aún de nuestro Señor Jesucristo, hoy no nos podemos rendir. Hemos enfrentado tropiezos, obstáculos, dificultades. Sí, es verdad. Pero este no es el tiempo de rendirse. Este no es el tiempo, y lo digo para los que me escuchan también por la internet, de bajar los brazos. Este no es el tiempo de permitir que el temor o el cansancio nos hagan no seguir luchando por nuestra salvación, por nuestra familia y también por nuestra iglesia. Porque al que lucha y no se cansa de luchar, Dios le da la victoria. ¿Me escuchó? Al que lucha y no se cansa de luchar, Dios le va a dar la victoria. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a salir de aquí hoy diciéndole: yo voy a seguir luchando, Señor? Yo voy a seguir luchando. ¿Cuántos van a decirle así al Señor? Y no me voy a cansar de luchar. Yo voy a seguir hacia adelante. Tengo una visión, tengo un propósito. Yo voy a seguir luchando por mi familia, voy a seguir luchando por mi salvación, yo voy a seguir luchando por mi iglesia y nadie me va a mover de ahí. Tengo mis ojos puestos como Moisés en el invisible. Y Él me va a guiar hacia la tierra prometida, hacia la victoria. Ponte de pie, por favor, porque este es un buen momento para entregarnos a Cristo. Este es un buen momento para que podamos decirle, comprometidos a Dios: voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando. Gloria a Dios. Y si te has cansado, Dios te da nueva fuerza y te levanta en su nombre poderoso. Y te da nueva fe y te da nuevas esperanzas para que sigas luchando y no te canses de luchar. Hay mucho aún por hacer. Escúchame, aún hay mucho por hacer. Y me atrevo, sin serlo, a dar una palabra profética. Hay bendiciones en camino para tu vida y para la mía. Hay bendiciones en camino para el pueblo de Dios. Hay bendiciones en camino para el pueblo de Dios. Y al que no se canse de luchar y no se deje dominar por el temor, Dios le va a dar grandes victorias. Dios nos va a dar grandes victorias para honra y gloria de su nombre.